Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días a todos, perdón. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a empezar con el módulo 2, donde vamos a reconocer los antecedentes que de cierta manera fueron importantes para la evolución de las nuevas tecnologías con las que hoy interactuamos y también de los contenidos multimedia. Bueno, entonces, siempre me gusta empezar esta clase reflexionando un poco sobre la imagen que están viendo en estos momentos en pantalla, donde como pueden ver hay pues una representación. Y quisiera que ustedes voluntariamente eh, me dijeran qué ven en esa imagen o qué piensan, qué representa o qué podemos reflexionar sobre lo que estamos viendo. ¿Quieren analícenla unos segunditos y ustedes me dicen? Profe, es Podemos como la utilizar el chat. evolución como la evolución del almacenamiento. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir nuevamente? ¿Se me escucha bien? Sí, ahí ya te escucho mejor. Que es como la evolución de lo que, pues como del almacenamiento, de los medios de almacenamiento que hemos tenido y pues llegamos a la nube, que es lo que más se usa, supongo. Ok, la evolución en, digamos, los sistemas de almacenamiento, correcto. ¿Quién más ve algo ahí o estamos todos de acuerdo? ¿Alguien más que quiera aportar algo, que vea algo distinto o estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, evidentemente, ¿no? Igual es importante que se está utilizando aquí un recurso gráfico o retórico que es la representación de la evolución humana también. ¿Cierto? Empezando caminando en cuatro, ¿cierto? En cuatro extremidades y cómo el hombre va evolucionando, cómo se va parando, cómo obtiene herramientas y cómo en cierta manera pues llega al Homo sapiens sapiens que digamos que es la clasificación que podemos darle a nuestra raza en la actualidad, ¿ya? Entonces, evidentemente, miren que siempre estamos en constante evolución. En algo tan sencillo como el almacenamiento, en algo tan sencillo como la transmisión de sonido. Los sonidos que se transmitían hace 50 años tenían mucha interferencia, hoy en día un poco más limpio. La misma transmisión que tenemos hoy en día con una videoconferencia es mucho mejor que hace 10 años y etcétera, etcétera. No sé si a ustedes les alcanzó a tocar esta unidad de almacenamiento que es el disquete. Los disquetes eran unos aparaticos que servían para guardar archivos, guardar imágenes, pero el problema es que solamente podían almacenar 3 megas, 3,5 megas, o sea, prácticamente nada, lo que pesa hoy en día una imagen de perfil de WhatsApp perfectamente, solamente 3 megas, o sea, no cabía nada. Sin embargo, ahí se almacenaban videos, se almacenaban videojuegos, se almacenaban documentos, ¿no? Sin embargo, entonces se van a poder imaginar el tamaño que tenía que tener una imagen o un videojuego para poder ser almacenado en un digamos, objeto que solamente podía almacenar 3 megas y medio. Entonces ahí había juegos que se ejecutaban directamente desde el disquete, otros que, digamos, se podían guardar en varias unidades y se iban descargando, así como probablemente les tocó a ustedes o les toca con algunas aplicaciones o videojuegos que instalan en sus computadores, que si vienen en CD pueden venir con varios CDs y tienen que instalar primero uno, luego les pide el otro y así de cierta manera se van almacenando o van copiando los archivos en su escritorio local. Pero esto a su vez tenía unos problemas, esta unidad. Entonces, si analizamos la imagen, el que está más adelante está solucionando los problemas del anterior. Entonces, el disquete era rígido, era pequeño, porque ya era relativamente pequeño, pero se dañaba fácilmente si se le despegaba esta pieza que está acá. Era un accesorio de dos piezas, ¿ya? Que tenía como una puertica que tenías que cerrar, de hecho tenía hasta seguro y demás.
Y luego llegó el CompactX, que fue el disco compacto revolucionó la manera de transportar los contenidos porque ya tenía mucha más capacidad. Entonces, fue más fácil transportar muchos contenidos, digamos, a nivel de distribución. Entonces, no solamente videojuegos, sino también películas, también enciclopedias digitales, ¿ya? Aplicaciones interactivas, software, por supuesto, ¿no? Era un elemento que permitía transportar infinidad de software para utilizando este recurso. Entonces existía el CD de Microsoft, el CD de, bueno, hasta la impresora venía con un CD de instalación. Pero el problema era que no se podían, pues al menos cuando recién salieron, no era posible eliminar información y, digamos, como eliminar y almacenar información en cualquier momento. Se grababa un CD y la información era totalmente estática, ya no la podías eliminar. Luego salieron los CDs que eran regrabables, que permitían eliminar archivos y guardar otros, pero eso tenía unos problemas ahí, digamos, con el uso, o sea, como entre cada vez que se utilizaba, se podía perder como la, la, pues como la consistencia, digamos, de los archivos y se podían dañar en algún momento. O sea, en algún momento tú ibas a cargar el CD y ya no podías acceder a los archivos porque ya se estaba perdiendo como en cierta manera, la información. Y además se rayaban y perdías tu información. Luego vino la memoria USB, que fue, digamos, también un gran hito porque permitía de forma rápida y de forma fácil almacenar información, copiarla y demás, ¿no? Y además que ya hablábamos de grandes capacidades, o sea, tenía mayor capacidad de almacenamiento que los antecesores. ¿Cuál fue el problema? Digamos, de la unidad USB que todavía pues se presenta para quienes la utilizan. De hecho, está en los manuales de uso de cuando ustedes adquieren una memoria USB, en el manual de usuario aparece que no es recomendado almacenar información única en una memoria USB. Utilícese solamente para transportar información de un disco duro a otro. Y eso básicamente ¿por qué? Porque si guardas información única, sin copia, sin ningún respaldo, este aparatico se te puede perder. Y si se te pierde, chao información. Yo alcancé a vivir eso cuando era estudiante, incluso cuando era profesor, que estudiantes almacenaban sus trabajos, por ejemplo, una tesis, almacenaban su tesis en una USB, se les perdía la USB, nada que hacer, ¿cierto? Porque no estaba utilizando la memoria USB de forma adecuada. Era simplemente para transportar archivos, no para almacenar, porque eran demasiado pequeñitas, muy ágiles, pero se perdían, así como se le pierde a uno un llavero o cualquier objeto que son pequeños. De hecho, había que amarrarlos pues a un lugar seguro para que no se le fuera a perder a uno. Y hoy en día, digamos que ya estamos trabajando con el almacenamiento en la nube, ¿vale? Eh, Creo que todos, así no sean conscientes de qué es la nube, qué es el almacenamiento en la nube. Hoy en día, en todo momento, nosotros estamos trabajando bajo ese concepto de el almacenamiento en la nube. Para un ejemplo es, por ejemplo, cuando ustedes toman fotografías desde su celular y se guardan directamente en una aplicación de fotos que está en la nube y que luego ustedes se loguean en otro dispositivo y pueden acceder a sus imágenes. ¿Ya? O como lo hacen las redes sociales, en cierta manera, ¿no? Que nosotros estamos subiendo información en internet, en la plataforma, y donde sea que nosotros nos logueemos, vamos a tener acceso a esa información. Uno de los primeros precursores de lo que es el almacenamiento en la nube es el correo electrónico, porque en el correo electrónico pues tú puedes acceder a tu base de datos o, digamos si tú te envías un documento, un trabajo a un compañero, luego sabes que lo puedes descargar ahí mismo y no necesitas tener un objeto físico para almacenarlo. Está simplemente alojado en Internet. Entonces podríamos hablar de que el concepto de almacenamiento en la nube viene siendo almacenamiento utilizando Internet y que puede ser remoto.
Yo, por ejemplo, ya hace muchos años no utilizo dispositivos para almacenar así como la USB o un CD. Todo lo guardo en la nube, en sistemas como, en plataformas como Drive, como Dropbox, donde sé que ahí guardo mi información y puedo acceder desde cualquier dispositivo. Incluso para las clases, ¿no? Yo me logueo con mi cuenta institucional de, de la UAO, que utiliza las aplicaciones de Google, y ahí tengo Drive, tengo presentaciones, tengo documentos compartidos que, como ustedes creo que han tenido la oportunidad de trabajarlos, están almacenados en la nube y no corro ningún riesgo para que mi documento se pierda. Entonces, hoy en día la nube ha solucionado lo que los otros no tenían, y era cuando se dañaban, pierdo mi información. Pero a su vez la nube también tiene otros problemas que también entran a, digamos, comienzan a aparecer. Cada que aparece algo nuevo, empiezan a aparecer nuevas necesidades, y se trata de esa evolución digamos, de la necesidad de mejorarlo, que permite, por supuesto, el evolucionar. Hoy en día, cuando yo estaba pequeño, bueno, por aquí me gusta que compartan sus opiniones. No les había dicho al comienzo, pero cuando estoy haciendo presentaciones, me gusta que ustedes vayan más allá en algunos temas, consulten en Google y los traigan aquí y aporten, porque a veces salen dudas y yo digo, bueno, ¿en qué año fue que, por ejemplo, lanzaron tal producto? Entonces, buscamos en Google y empezamos a construir entre todos la clase. Entonces, les agradecería que lo hiciéramos de esa forma, o puede abrir su micrófono y, por supuesto, participar aquí conmigo. Por aquí dice Héctor Fabio, los tiempos en que uno quemaba discos con música con Nero. Sí, Nero era un quemador un software para quemar, el término burn, ¿no? Para quemar los CDs. Quemar se le llamaba, por supuesto, a guardar, almacenar. Ares era era una plataforma para descargas. Ah, bueno, aunque creo que también se podía quemar desde ahí, ¿no? Creo que de pronto se refieren a eso, ¿no? Que tenía la posibilidad de quemar. Pero miren que ustedes tuvieron la oportunidad de vivirlo. En mi época, yo estaba pequeño y recuerdo que había un amigo del colegio que tenía un quemador, y era el más famoso del colegio porque tenía un quemador. Entonces podía eh, hacer réplicas de CDs musicales, sobre todo CDs musicales, ¿no? Entonces, y luego llegó una época en que pues todo el mundo tenía un quemador. De hecho, los computadores venían con unidad de CD y pues ya venían con la unidad que permitía grabar. En la actualidad ya los computadores no vienen con unidad de CD. Toca conseguir siempre un elemento externo si usted va a consumir algún producto de esto. Entonces lo que les iba a decir es que hoy en día ya no sirve la excusa de que, profe, o sea, cuando no entregan la tarea, profe, es que el perro se me comió la tarea, o profe, se me quedó la tarea en la casa, o profe, se me regó el chocolate en la tarea. Esas eran excusas de hace unos tiempos. Ahora no hay excusas. Usted no puede perder un documento, no, es muy difícil existiendo la nube. O sea que cada vez las excusas se van minimizando. Pero, ¿quién me dice qué problema puede tener la nube hoy en día? O sea, que consideran que la nube no soluciona, o que todavía le La falta. necesidad de la conexión a Internet. Correcto, sí. Estamos totalmente de acuerdo. La nube depende directamente de la conectividad a Internet. Ya se está trabajando en eso porque ya puedes trabajar, o sea, en cierta manera, como sin conexión, donde tú puedes almacenar los archivos en tu espacio, pero no puedes acceder a ellos hasta que desde la otra aplicación o desde que tu dispositivo actual se reconecte a Internet, no los cargue. Entonces, ahí acabas de descubrir precisamente una de las problemáticas actuales, que depende de la conexión a Internet. Y pues una de dos, o el sistema evoluciona de tal manera de que no dependa del Internet para poder transportar y almacenar información, o la otra, que el Internet, que es algo que está pasando, esté en todas partes. Yo me atrevería a decir que hoy en día
exagerando un poco y no exagerando tanto que el Internet está en todas partes. Obviamente eso puede ser supremamente cuestionado porque alguien aquí me podría decir, profe, en un pueblo por allá recóndito, en un lugar lejano, remoto, X, pues, ¿qué va a haber Internet? Tienen toda la razón. Pues hay muchos lugares donde no hay acceso a Internet, no hay conectividad y no hay conectividad, digamos, de alta velocidad. Pero si analizamos digamos, ese tema 10, 15 años atrás, se van a dar cuenta que hoy en día sí tenemos mayor capacidad y prácticamente en todas partes nosotros podemos conseguir conexión a Internet. Estamos todavía en pañales y nos dimos cuenta de eso, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que Colombia no estaba preparado para asumir los retos virtuales así tan inmediatos. Y pasó mucho con el tema del sector de la educación, precisamente. Afortunadamente, digamos, para la educación superior, pues los estudiantes tienen conocimientos en herramientas TICs, más que, digamos, los más pequeños, y en cierta manera están preparados ya bueno, para depender de Internet y para todas sus actividades, pero en muchos otros contextos de educación preescolar y todo eso no había tal preparación, entonces fue un gran impacto, ¿no? Pero hacia allá va. O hay Internet en todas partes, o de alguna manera el sistema debe funcionar sin depender del Internet. Bueno, por aquí dicen, Ares también, sí, también. Actualmente, aparte de la nube, también se utilizan los discos externos, ¿no? Sí, los discos externos vienen siendo de la misma categoría de la USB. De hecho, los discos externos son una USB, pero pues para poder almacenar más necesita ser más robusto. Pero hoy en día ya hay discos duros de este tamaño, que tienen 8 teras, que tienen 10 teras. Busquen y verán que van a encontrar ya discos duros de este tamaño que tienen muchísima más capacidad de almacenamiento que de pronto los que son más robustos. Pero tienen el mismo problema, se daña y, no y se pierde la información. Una desventaja que puede llegar a tener la nube precisamente es que además de depender de la conexión a Internet, depende de la velocidad del Internet. Entonces, muchos archivos es demorado almacenarlos, no tan rápido como lo es un disco duro, como el que menciona Rafael, ¿no? En un disco duro puedes guardar rápidamente la información porque simplemente está procesando la información de un disco local, de un disco duro a otro disco duro, ¿vale? En cambio, en la nube siempre generalmente estamos interactuando entre disco duro y subir a Internet, o sea que afecta mucho la velocidad de carga que uno tenga en el Internet. Y bueno, ya pues para empezar con este recorrido a nivel histórico, nos vamos a enfocar en algunos antecedentes importantes. Y digo algunos porque no los vamos a ver todos, son demasiados. Probablemente ustedes recuerden algunos de que crean que es conveniente y chévere poderlos mencionar. Y también de que algunos, o sea, aquí van a aparecer algunos como acontecimientos que pueden que no hayan sido los primeros, pero sí fueron los de mayor impacto. Bueno, un ejemplo, con la invención del computador personal. Apple se atribuye digamos, el lanzamiento de la primera computadora personal, pero eso ya lo habían hecho hace muchos años, sino que no habían hecho un lanzamiento de tal magnitud para que impactara realmente a la población. Entonces, por citar un ejemplo. Entonces vamos a viajar a 1945, o sea, a mitad del siglo XX, ¿cierto? Cuando hablamos de mitad del siglo XX, en los años 1945, por esas épocas, ¿qué se nos puede venir a nosotros en la mente? ¿Qué se nos puede venir a nosotros como acontecimiento que pasaba en la Tierra, así como relevante en esos años? ¿Quién me dice qué podría estar pasando en el mundo en esos momentos? La Segunda Guerra 1945. Mundial, más o menos. ¿Cierto? La Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos, digamos, más representativos del siglo pasado. Y debido a la guerra sucedieron muchas cosas, ¿ya? Siempre que hay una guerra hay una solución del conflicto, un posconflicto y empiezan pues a,
hay un cambio realmente, hay un cambio en la forma de vivir, en las personas, hay un cambio social y efectivamente eso tuvo un impacto importante en lo que más adelante se convirtió en la evolución de la multimedia, a nivel de televisión, a nivel de radio, a nivel de la invención de los computadores, de la transmisión de datos, etcétera. Entonces, debido a, digamos, ese gran impacto social, sobre todo en Estados Unidos, pues comenzó a tener una gran ventaja en avances a nivel de este tipo de tecnologías. Entonces, en el 45 aparece Vannevar Bush, que diseñó una máquina llamada Memex, bajo el concepto de Memory Extension. Hoy en día, el celular que tenemos es una extensión de nuestra memoria, una extensión del ser humano, o sea, hace parte de nosotros y es una extensión de nuestra memoria. Lo mismo que hace el computador. Vannevar Bush estaba proponiendo un sistema, digamos, un poco difícil de entender en ese momento, pero este sistema iba a permitir el registro, la consulta y la manipulación asociativa de ideas y eventos acumulados. Nunca fue construida. Les voy a mostrar cómo era el plano de esa máquina y es esta. Analicémosla en detalle y quisiera escuchar qué ven en esa imagen o cómo piensan que funcionaría. Bene Barbus decía que almacenar y consultar. ¿Cómo así? En el 45. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen? Yo creo que creía que esos botoncitos que como están a la derecha del todo sería una especie de teclado. Sí, Siento yo que está dividido como en tres pantallas, que en una es el texto, otra es imagen, y yo imaginaría que en la otra es donde se guarda la información. ok. Listo. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven en Pero esta eso foto? es un escritorio, bro. Sí, correcto. Es un escritorio, ¿cierto? Uno lo ve y mira, es un escritorio. Es un escritorio. De hecho, tiene hasta los cajones. Pero es un escritorio que tiene adentro un sistema ahí mecánico como conectado, ¿no? Que nos da la impresión de que cumple una función como tal, ¿no? Precisamente una función mecánica para su operación. Y miren los dos aportes que hacen aquí. Por un lado, me parece que es un teclado, me parece que esto que está acá son unos display o unas pantallas. Y por ahí otro dice es un escritorio. Entonces, muchos, digamos, digamos, de los expertos en IT, en informática y tecnología, consideran que el plano de la MEMEX, de esta Memory Extension, era nada más ni nada menos que el computador personal. O sea, su funcionamiento era similar a lo que sucedió 40 años después, cuando IBM y más adelante Apple lanzan los computadores personales. ¿Y por qué? Básicamente es un escritorio. El computador reemplazó al escritorio de trabajo. Los cajones, las carpetas, las tintas, los lápices, ¿cierto? Lo que el huellero, todas esas cosas, todo fue reemplazado por el computador. O sea, nosotros tenemos un escritorio en una pantalla, eso es lo que tenemos hoy en día. Está el concepto de escritorio, está el concepto de un periférico que sirve para interactuar con un sistema, el teclado. El teclado es un periférico que nos permite comunicarnos con el sistema. O sea, es un comunicador. Y el display, que son las pantallas. En este caso la propuesta era, aquí me aparece información de texto y aquí me aparece imagen. ¿Cómo iba a ser almacenado todo eso? Por medio de códigos. Código binario basados en ceros y unos que al ser, digamos, interpretados por estos displays nos iba a mostrar por un lado una imagen y por otro lado un texto. O sea que estamos hablando ya de pantallas, de consultar información, de respuestas, de periféricos para la interacción humano-máquina y por supuesto un sistema
que hoy en día podríamos llamar procesador, board y todos los componentes que tiene una computadora personal. Entonces, 1945 y nunca fue construida. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué no fue construida? Porque no era el momento adecuado. La sociedad no estaba preparada para eso. Probablemente los costos tampoco iban a ser lo suficientemente, eh, digamos, apropiados para el público en general. De más que de pronto un departamento de gobierno de inteligencia podía construir una máquina de estas para agilizar procesos, bueno, para guardar información. Pero no, por ese y muchos motivos, pues no fue construida, no era el momento y nadie entendía cuál iba a ser, digamos, como su funcionalidad y los beneficios de una máquina como estas. Pero obviamente no quedó en vano. 20 años después, uno de los grandes también de la industria IT, que es Ted Nelson, es considerado el padre del Internet, Ted Nelson, eh, propone esas ideas de Bene Barbush en un proyecto que denomina Xanadu, donde se propone el concepto, léanlo bien, súper importante, hipertexto. Entonces, ¿cuál era la propuesta de Ted Nelson? Decía, bueno, y si estas consultas que yo hago sobre sobre información almacenada, yo hago consultas y me aparece información, si yo hago que entre documentos se puedan enlazar mediante textos, ¿qué pasaría? Entonces ahí nace el hipertexto, que podríamos, digamos, asociarlo con lo que son los hipervínculos. Hoy en día nosotros interactuamos con hipervínculos en todo momento estamos comunicándonos con sistemas a través de una entrada de hipervínculo. Si no, naveguen en Internet, si no, naveguen en su aplicación. Cuando cuando están navegando su aplicación y van a pasar de una aplicación a otra, ustedes están comunicándose de cierta manera entre textos. Cuando están en Wikipedia o en Internet, que ven un enlace, un texto subrayado, que saben que es un hipervínculo, ese es el concepto de hipertexto o hypertext propuesto por Ted Nelson. Por eso se le considera pionero y el padre de no solamente del Internet, sino, sí, básicamente del funcionamiento del Internet basado en el HTML. Entonces, hoy en día, miren que, de hecho, el protocolo de Internet que ustedes ven en todas las direcciones, que es el HTTP, ¿cierto? Significa Hypertext Protocol, HTTP. Entonces, miren que hoy en día todavía funciona esa, digamos, solución del hipertexto. O sea, esa propuesta del hipertexto hasta el día de hoy tiene vigencia. Y estamos en el 65. Luego en 1968 apareció Douglas Ellenbart, que propone, digamos, que ese sistema online, Ted Nelson decía comunicación entre textos. O sea, en el computador yo poder que los textos estén relacionados y se comuniquen entre ellos. Pero Douglas Ellenbart siempre fue digamos, un pensador en términos de la facilidad que pueden llegar a tener los sistemas. De hecho, es considerado también el padre de la usabilidad en los sistemas, o sea, de la interacción entre hombre y máquina. Él fue además quien inventó el mouse. O sea, inventó un dispositivo, un periférico como mouse para nosotros poder tener una interacción más humana con la máquina. Entonces, ¿qué propuso Ellenbart? Dijo, bueno, ¿y si ese sistema lo volvemos online, o sea, que pueda ser remoto y que además no se procesen datos como números, como lo proponía pues antes Bene Barbush, codificación entre ceros y unos, sino que más bien lo convertimos en ideas, textos estructurados y gráficos? Entonces, esos son los principios de los diseños de las interfaces gráficas de usuario. ¿Qué es una interfaz gráfica de usuario? Básicamente un lenguaje mucho más fácil de entender
para el usuario y se pueda comunicar con la plataforma. Gracias a las interfaces es que ustedes pueden abrir un computador, acceder a las carpetas, copiarlas y pegarlas de manera fácil. Si no tuviéramos una interfaz, ese lenguaje, tendríamos que hacerlo mediante codificación. Entonces teníamos que estar utilizando comandos para copiar y pegar, para navegar entre distintas carpetas, utilizar comandos para abrir un sistema, por ejemplo, un navegador web, consultar páginas en internet, tocaría escribir direcciones IP, etcétera. Sería una locura. Entonces, gracias a esas ideas de Eisenbar en el 68, prácticamente fue el nacimiento de lo que fue luego la tecnología a nivel de desarrollo de software. O sea, es también el padre del desarrollo de software porque el software precisamente utiliza interfaces para que las personas puedan trabajar y generen, pues, digamos, contenidos o imágenes como tal. Entonces, coincidencialmente por esas épocas, aparece en 1969. Hay un tema que es la Guerra Fría, ¿no? Que vino tiempos de posguerra, precisamente, ¿no? Y pues todo esto que estamos viendo aquí son tiempos de posguerra. Del 46 en adelante, no sé cuánto tiempo se le puede asociar a la Guerra Fría. Ahí es donde quisiera que me ayudaran. Busquen en internet cuánto tiempo duró la Guerra Fría y por ahí miramos qué fechas consideraba para ver si coincide con finales de 1960, de los años 60. En el 69 aparece el proyecto ARPANET. Este proyecto fue el que más adelante se convertiría en Internet. Bueno, o sea, lo que se hizo en ARPANET, que fue un programa de inteligencia militar, esa necesidad de tener conocimiento militar entre naciones fue lo que permitió la conexión remota. O sea, temas de radares, temas de satélites, etcétera, fue lo que permitió que existiera la capacidad de poder enviar mensajes remotos entre computadores que más adelante se convertiría en Internet. Ya en el 82, 1982, fueron fundadas dos empresas muy importantes en desarrollo de software, que fueron Autodesk y Adobe System, quien en la actualidad pues es precisamente la empresa más grande en suministro de herramientas para diseño asistido por computador. Bueno, a nivel de diseño gráfico, a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura, etcétera. Bueno, ¿alguien encontró el dato de la Guerra Fría? Profe, pues en Wikipedia dice que va del 47 al 91. Al 91, wow, o sea que todavía en el 82 estaba ese tema de inteligencia entre naciones y por eso, digamos, como el recelo y esa necesidad digamos, de inventar cada vez sistemas de rastreo más sofisticados. O sea que desde los 60 hasta el 90 prácticamente, o sea que en los 80 todavía estábamos en cierta manera en ese contexto. En el 84 aparece Apple Computer con un lanzamiento importantísimo. Lanzaron la Macintosh, que fue la primera computadora personal. La primera fue IBM, ¿cierto? Pero esta fue la primera con altas capacidades de reproducción de sonidos y ambientes propicios para el diseño gráfico y la edición. O sea que Apple facilitó una herramienta que iba a permitir a personas del común generar y crear contenidos multimedia. Entonces, eso fue digamos, un hito importante porque todo lo que iba a ser temas audiovisuales, temas de desarrollo de software, desarrollo de videojuegos, desarrollo bueno, de todo tipo de tecnologías digitales, iban a estar a la mano de las empresas y de las personas y por eso a partir de los años 80 es que empieza el boom de la distribución de los contenidos, empiezan a digitalizarse enciclopedias, empiezan a digitalizarse, bueno, actividades que antes se podían hacer, digamos, de una forma que no fuera digital, el desarrollo de software,
entre muchas otras, digamos, eh, contenidos interactivos. Entonces, en 1987, el ambiente interactivo inició su desarrollo con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, muy concretamente en el ámbito de los videojuegos. Si miran ustedes, los juegos más famosos de la historia empiezan en los años 80, ¿vale? Si bien los primeros juegos así tipo Space Invaders, digamos los primeros videojuegos que nacieron de forma digital datan de los 70, como finalizando los 70 y demás. Los juegos ya que tenían gráficos en sí, digamos que pues eran más de mayor calidad y resolución, vienen en los años del 84 en adelante. Entonces ahí empiezan a aparecer consolas muy famosas que permitían pues en su momento una alta reproducción de este tipo de contenidos. Entonces, les voy a recomendar, voy a hacer un paréntesis aquí. No es una tarea, pero sería bueno que se lo tomaran en serio. Hay un documental que se llama High Score de Netflix. Y es este. High Score, el mundo de los videojuegos, lo pueden encontrar en Netflix. Si no tienen Netflix, yo sé que ustedes son recursivos y ya debe estar montado hasta en YouTube y bueno, en muchas partes. ¿Por qué les recomiendo este documental? Porque de primera mano buscaron a los autores de los primeros videojuegos, también a grandes representantes de la industria de los juegos, donde, bueno, hablan de todo, de cómo se desarrollaban, de cómo fue el impacto, cómo fue el tema del mercadeo. Una de las cosas que más me llamó la atención es que los desarrolladores de juegos, sobre todo para máquinas, estas máquinas que ven aquí, como las de, ¿cierto? Que eran con monedas, ¿no? Había que meterle monedas para poder jugar. Resulta que ellos tenían que jugársela con el nivel de dificultad de un juego. Porque ¿qué les pasó al comienzo? Al comienzo los juegos son difíciles, pero una vez el gamer comienza a tener habilidades, se le vuelve fácil. Y con una sola moneda veían que una persona duraba horas jugando. Se repetía toda hora el juego. Entonces ahí tenían que volver más complejo el tema, o sea, cada vez que ganara, aumentarle la velocidad, yo qué sé, al personaje, ¿cierto? Al fondo, para que fuera más difícil y obligar a que tuviera que meter más monedas para jugar. Les voy a compartir esta imagen. Eh, nosotros tenemos el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Chicos, sí tenemos el grupo de WhatsApp. ¿Cómo le pusieron? Hubo un grupo en una clase que yo no alcancé a ingresar y agradecería que me dieran un saludito o no tenemos grupo de WhatsApp. No sé si entraste, bro. Hubo un grupo que me mandaron el enlace y yo me desconecté y no alcancé a hacerlo. Entonces, por favor, me pueden enviar el... Ah, claro, tienen grupo y no tienen al profesor, ¿no? Qué pillos. No mentiras, compártanme el enlace para unirme, porque ahí yo les voy a mandar información. De hecho, ahora les tengo una invitación a la 1 de la tarde. Hay bueno, es un webinar sobre After Effects, sobre el manejo del 3D. Sé que es un temita que vamos a ver más adelante, pero a algunos les puede interesar. Entonces, chicos, alguien que me pueda compartir el enlace del WhatsApp. El enlace para unirme al grupo. Profe, dame un segundito, ya te lo paso. Dale, tranquilo, gracias. Sí, entonces creo que fue con ustedes que me mandaron el enlace y no alcancé no alcancé a unirme. Listo, entonces dame un segundito. Vamos a, detengo un momentico.
copiarlo y no lo copié. Pero vamos a unirnos al grupo. Listo. Ahí les mandé un mensaje para confirmar. Y vamos entonces, ahora sí les voy a compartir High Score. Wow, se me abren un poco de ventanas acá. Listo, chicos. Ahí está para que lo tengan presente. Es una tarea chévere. Es muy entretenido, la verdad se los recomiendo. Porque, bueno, tener información de primera mano de esos japoneses que diseñaron los primeros juegos, interesante. Para que vieran lo engorroso que era hacer un gráfico en su momento. O sea, cómo se tenía que programar y cómo se tenía que diseñar. O sea, habían pocas posibilidades. Bueno, íbamos acá, ¿no? Íbamos en el 87, vamos entonces ahora a 1988, donde aparece la empresa Philips, que desarrolla la tecnología del disco compacto. Philips fueron los que inventaron el disco, el compact disc, que hasta el día de hoy sigue siendo utilizado para películas, para videojuegos, ¿cierto? El Blu-ray, ¿no? Porque pues el Blu-ray viene siendo como la nueva versión, pero al final es un compact disc, es un disco compacto. Entonces, eso permitió que se aumentara la distribución de contenidos. Entonces, la tecnología multimedia toma un auge exponencial y crece, pues, a partir de 1992 hasta los días de hoy. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Quedémonos en 1992. Vamos a mirar ahora otras cosas y luego volvemos al 93, 94, que son épocas noventeras como tal. Pero vamos a devolvernos un poco en el tiempo, específicamente en el desarrollo de software y específicamente en 1955, ¿ya? O sea, antes del ARPANET, 10 años después de la culminación de la Guerra Mundial, aparece aquí una, este sistema que se llama XAGE, Semi-Automatic Ground Environment, que permitía procesar datos de radar y otras informaciones de localizaciones de objetos y se mostraba a través de una pantalla. O sea, miren cómo ya esas ideas de Bene Barbush de poder a través de pantallas mostrar localizaciones y resultados, pues en cierta manera a nivel de inteligencia militar se estaba haciendo. Entonces aquí aparece esta herramienta que fue realmente empleada durante la Guerra Fría, ¿no? Para tener información digamos, militar de los otros países, lo que hablábamos hace un rato. Y el propósito de este sistema era expandir la defensa aérea de Estados Unidos, utilizando la tecnología de radares desarrollada por el MIT durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que, gracias a esa necesidad de los radares, fue lo que permitió la invención no más de los computadores, ¿ya? Y del almacenamiento de datos, de información, del uso de periféricos, como lo ven aquí, es como un pequeño, como si fuera un arma que está aquí, ¿no? Pero tiene relevancia con lo que se podía hacer. En el 62 aparece a Ivan Sutherland, que desarrolla el sistema Sketchpad. Básicamente era una máquina que permitía pues una comunicación gráfica hombre-máquina, ¿no? O sea, una comunicación hombre-máquina para generar
gráficos como tal. Este se podría considerar el primer software de graficación de tipo CAD, de diseño asistido por computador, porque van a ver que funcionaba como si fuera una tableta, o sea, como si fuera una pantalla táctil donde ibas dibujando, se iba generando una línea vectorial, que es precisamente lo que nosotros vamos a trabajar este primer corte, que son los vectores. Miremos cómo funcionaba la máquina explicada por el mismo Ivan Sutherland en el 62. Vengan, comparto para sonido. El video está en inglés, pero lo más importante es, si no lo entienden muy bien, que lo que estamos viendo, ¿vale? Compartir y miremos cómo funcionaba el Sketchpad. Estamos en 1962. This position where I am now to any subsequent position of my light pen. This is much like a rubber band stuck on two pins. One is nailed on the screen here, and the other is at my light pen. So I can position this anywhere I want. Now, I lost tracking there. I moved the pen too fast, and that told the computer to stop drawing the line. Well, if you notice, that bright dot will jump onto the line as I get close to it. Well, the dot in the center of the cross, when you get close to the line, jumps over onto it. Correct. Why does it do that? It's much like a gravity field. At the end point, it is even a higher gravity field to allow us to position the point exactly on the line, or in this case, exactly at the end point. This allows me to move my pen quite coarsely, be sloppy while I'm drawing, and get a precision drawing out at the same time. So now I'm going to draw a second line. Miren cómo proyecta las líneas, dependiendo de la posición que tiene And ese even lápiz. the third one. En la actualidad, así Now, funciona in an la ordinary graficación vectorial. pencil and paper drawing, all we Esa es have una is this manera. particular picture. But the computer Que se understands the pensan los geometry of the principios. drawing here. What do I mean? I mean that if I point at this particular point and tell the computer to move that point by another push-button command, it will move not only that point, but all three lines that are attached to Y it. así se editan los nodos, And the delay between o it sea, los doing what puntos que generan esas you want it líneas to rectas. is because it's computing all these changes. That's correct. Now, if I made a mistake, I could delete my mistake by pointing at the line in question, for instance, and pressing the appropriate button. It's gone. And to start drawing the circle. Here's our circle. Let me reduce the drawing slightly so our circle shows on the computer scope. And you see as I move the pen, it is ignoring the radial position. I've just gone off the scope screen here. The radial position of the pen and only looking at its angular position. No es algo que So I ustedes can be very perfectamente sloppy hoy as en you día like, se ¿no? empeñan Right. entre In other segundos, words, the ¿cierto? computers En cualquier supply the otra compass herramienta, pero en esos here, momentos much era like as it supplied the realmente straight edge algo for the straight line, If you go backwards, you erase pues, it. and I can que wind it up the other way. era una gran Now, revelación, if I tell the computer to put that porque estamos point right hablando at de un sistema the circle, táctil. right in that point O right sea, él está there, utilizando la herramienta y sobre lo que está haciendo, the computer pueden knows generar that ese those tipo must de be gráficos. connected. It turns out that they're not really connected. It's a very Entonces, pues small. aquí ya en la The section, presentación pueden ver incluso one of my models that I can work cómo, with, I have cómo se proyecta sobre un tema ya de tridimensionalidad muy interesante, ¿no? button to command the computer to draw a line. It Bueno, continuemos. En los años 80 aparece John Walker cuando funda AutoCAD, ¿no? AutoCAD hace parte de... no, mentira, no hace parte... En ese entonces no hacía parte de Autodesk. Autodesk luego lo compró, que es lo que ha hecho Autodesk en los últimos años. Va comprando pues los programas que en cierta manera se vuelven líder en un sector y trabaja pues a nivel como de monopolio. Pero en el 82 aparece AutoCAD. AutoCAD fue, digamos, el primer software para diseño asistido por computador que permitía pues el diseño de dibujo para ingeniería, para diseño industrial y sobre todo dibujo técnico, ¿no? O sea, representaciones de planimetrías para producción, digamos, en serie, etcétera. Es un programa muy reconocido. Aquí pueden ver que está sobre un IBM, o sea, los primeros computadores personales y algo de la interfaz.
Hasta el día de hoy ustedes pueden trabajar con AutoCAD, sino que ya tiene pues obviamente unas funcionalidades bastante amplias con el tema del dibujo y también de la visualización tridimensional. En esa época, para usted poder dibujar, no tenía la herramienta que tenía Sutherland, la que acabaron de ver, el Sketchpad. Eso al final miren que no llegó a los computadores, sino hasta que llegó el lápiz óptico, que ni siquiera era por la pantalla, ¿no? La tecnología táctil vino a lanzarse hace poquito, estando ya inventada. Esa es una reflexión que quiero que estemos evaluando en cada momento, porque se van a dar cuenta que muchas cosas que hoy que nosotros pensamos que se las inventaron ahora, realmente ya se las habían inventado, sino que por un tema de mercadeo, de aceptación de los mercados, de valores de producto, puede realmente impactar a la sociedad en su momento. O para citar un ejemplo externo, pongo los automóviles eléctricos. Los automóviles eléctricos, o sea, la electricidad para, digamos, como un elemento que permite mover un motor, está inventado hace muchísimo tiempo. O sea, hasta la licuadora, de cierta manera, funciona con energía para activar un motor, pero por un tema de mercados, los automóviles eléctricos apenas están empezando digamos, a tomar fuerza en los últimos años. Y estoy hablando prácticamente de este año. O sea, no estoy diciendo en los últimos 10, 20 años, no, estamos hablando de actualmente, apenas está incursionando en el mercado de los automóviles eléctricos, estando inventado hace muchísimos años. Pero por un tema, pues, de intereses económicos y demás, no eran lanzados en el mercado. Entonces, algo similar pudo haber pasado con el Sketchpad. Desde el 62, o sea, nosotros podríamos haber tenido computadores del 45 con pantallas táctiles, pero no ocurrió así. Tenían que pasar otro tipo de cosas para que eso llegara pues a nuestras casas. Bueno, vamos a ver en el chat qué ha pasado, no ha pasado nada, no hay comentarios. Listo, perfecto. Entonces continuemos. Aquí pueden ver un pantallazo de la interfaz de Photoshop en 1988. Analicémosla. Para quienes ya conocen Photoshop, se van a dar cuenta que hay algunas herramientas de las que usamos hoy en día que están todavía presentes desde el 88, cuando ni siquiera había nacido el profesor. Ah, no, en el 88 sí, yo ya había nacido. Tenía 2 años. Pero bueno, era un bebé. Y miren la interfaz, o sea, yo les podría confesar que yo hoy en día podría trabajar perfectamente con ese Photoshop, porque las herramientas que están ahí son las básicas y sirven para todo. Miren aquí el lazo, que es para seleccionar, la selección de recuadro, la manito que es para moverse en el lienzo, este que debe ser para el tamaño del lienzo. Esta mirita, bueno, esta no sabría, no recuerdo, el borrador, el bote de pintura, el pincel, el lápiz, el cuentagotas, ¿cierto? Este es como el sprite, sí, no sé cómo creo que se llama el sprite, cuando tiras tinta así con un, ¿cómo se llama eso? Como con un compresor o con viento comprimido, algo así. Y el dedito, ¿no? Eh, es como un paint, ¿cierto? Ustedes que de pronto han utilizado alguna vez el paint de los Windows pasados, donde pues tenía unas herramientas similares a la que estamos viendo aquí. Entonces ahí está, este fue, digamos, pues diseñado por Thomas Knoll, actualmente es el CEO principal de Adobe System, la empresa que se fundó por allá sí, precisamente iniciando los años 80. Y bueno, pueden ver también un pantallazo de lo que es el sistema operativo Macintosh, lo que había lanzado Apple en el 84, que era un sistema operativo basado en ventanas, lo que se reconoce como la copia que le hizo a Windows, ¿no? Windows copió el sistema por ventanas y lo lanzó antes que Apple. Eso es lo que se dice, ¿no? Que
de alguna manera lo copiaron, o sea, pues no quiere decir que hayan copiado y pegado, pero sí copiaron la idea de trabajar por las ventanas con una interfaz muy similar. Es que ese fue, digamos, como lo que pasó. Si tú estás trabajando en tu empresa en un proyecto súper confidencial y luego ves a la competencia que sale con un producto prácticamente idéntico, es porque ahí hubo filtración de información. Y eso ocurre siempre, siempre, siempre hasta en épocas actuales, por la gran competencia que tienen estas grandes industrias. Y bueno, aquí volvamos a la línea de tiempo inicial, donde nos habíamos quedado en el 92, donde toma auge la gran distribución de contenidos multimedia. Y aquí podemos dar fe con estos ejemplos de productos que tuvieron un gran impacto a nivel social. En el 93, Microsoft publica la enciclopedia Encarta, que fue la primera enciclopedia digital, pues digital, sí, como tal, fue la primera enciclopedia digital. Antes las enciclopedias eran un tomo de 10, 20 libros que las personas tenían que comprar y almacenarlos en un espacio físico que, por supuesto, ocupaba espacio. Mientras que la Encarta era un CD o dos, quizás tres, donde ibas a tener mucha más información e ibas a poder consultarla utilizando los principios de Ted Nelson del hypertext, de los hipervínculos, la conexión entre textos. ¿Sí les tocó? ¿Sí alguien se acuerda de la Encarta o no la reconocen? ¿Qué dicen ustedes? Dicen manito arriba en el chat, ¿qué dicen? Yo sí, profe. ¿Sí te acuerdas de la Encarta? Sí, me ¿Qué acuerdo que hacías con había ella? más. Eran como tres, ¿no? O dos. Y había uno verdecito que era como de ciencias naturales o cosas así del cuerpo humano. Yo me acuerdo que jugaba a poner las partes del cuerpo de animales así. Y había otro como amarillito, como tirando a naranja también. Ok, sí, exacto. Iban sacando nuevas versiones. Mira que fue una serie de publicaciones que salieron del 93 hasta el 2009. O sea, siempre duró un poco más de, sí, como 10 años, ¿no? Como 9 años duró más o menos la publicación de la Encarta, donde por supuesto iban sacando nuevas versiones. El naranja se llamaba Mi Primera Encarta, sí, el naranja. Y había uno verdecito, de hecho había uno como para niños, que probablemente traía pues esos juegos didácticos. Las primeras Encartas no traían juegos, ¿no? Era simplemente como una consulta. Hoy en día, vamos a ver si ustedes coinciden con lo que yo pienso. ¿Qué plataforma piensan hoy en día que funciona como la Encarta? La que sería como la Encarta del futuro. Pues hoy en día del presente, pero que funciona similar a la Encarta. YouTube, profe. Bueno, digamos que fuiste muy allá porque YouTube son contenidos audiovisuales. Pero yo digo, así como funciona la Encarta, quienes se acuerdan de cómo funcionaba la Encarta. Toda Internet, sí, correcto. Google. Google sí, pero hay un producto más específico. Correcto, ahí lo dijeron, Wikipedia. La Wikipedia, muchachos, es como una enciclopedia online. Y yo diría que es la evolución de lo que era la Encarta, porque funciona, digamos, tú buscas y te empiezan a aparecer resultados dentro de la consulta que hiciste dentro de la Wikipedia que están conectados con otros documentos que están en Wikipedia, ¿ya? Google, pues es, digamos, la plataforma madre que te arroja los resultados, pero cuando tú estás inmerso en la Wikipedia te vas a dar cuenta que en los resultados vas a encontrar hipervínculos que te llevan a enlaces dentro de la misma Wikipedia. Entonces, si tú estás buscando, por ejemplo, campeonatos de fútbol colombiano y te aparece que el campeón del semestre pasado fue, yo qué sé, no me acuerdo, por decir Junior, no me acuerdo si el campeón fue Junior. Y luego te aparece que en el 2020 fue Nacional, ¿no? Y ahí mismo te vas conectando, sin salir de la Wikipedia. Entonces utiliza ese tema del hipertexto. Entonces, correcto, la Wikipedia funciona muy similar a la Encarta, con la ventaja de que es en línea y se actualiza por una comunidad. La Encarta era
un servicio digital offline. Tú la tenías que instalar en tu computador. No funcionaba en internet. De hecho, el gran éxito que tuvo la Encarta en cierta manera era porque el internet no existía. O sea, sí existía, pero por ejemplo, en el contexto colombiano al menos, en el 93, del 93 hasta el 2009, dudo que muchos hogares tuvieran conexión de internet. Dudo, o sea, estaría seguro que en el 93 muy pocos tendrían internet, entonces no era un servicio que iba a tener un impacto masivo. Mientras que la Encarta, pues sí lo fue, porque podías hacer tu tarea, podías buscar la tarea que te pidieran y con seguridad ibas a encontrar información en Encarta porque era bastante completa, sin necesidad de internet, solamente teniendo el sitio. Entonces, probablemente ustedes la usaron, además de jugar, para consultar tareas y demás, a pesar de que muchos de ustedes son nativos digamos, yo creo que del año 2000 en adelante. Entonces, pues bueno, no les tocó de pronto tanto esa época de la no conexión a internet. Estaban muy pequeños, la verdad, ustedes. Ya me imagino que cuando tienen algún conocimiento de estar en un computador ya existía internet y ya existía YouTube probablemente, porque ya YouTube tiene más de 15 años, tiene casi 20 o tiene 20, no lo tengo ahorita presente. En el 96, una empresa muy reconocida en la industria de juguetes que se llama Bandai saca un producto como la primera mascota virtual en el 96, hace mucho tiempo. Ese es digamos que yo considero que es un producto que ha sido mal aprovechado, porque hoy en día pues digamos, con la importancia que han tenido las mascotas en los hogares, sería interesante que no se vieran juguetes más sofisticados que funcionaran como mascotas. Yo sé que hay perritos robóticos, gatos robóticos y demás, pero podría ser incluso mejor, ¿no? Y ellos lanzan entonces esta mascota virtual, más popularmente conocida como Tamagotchi, como dice Gerson. Y esta mascota, pues bueno, tú tenías que alimentarla. Si la mencionan es porque les tocó, pero bueno, es curioso porque esto es viejo, esto es del 96. A mí me tocó cuando estaba en primaria. O sea, y era pues un boom, fue un boom realmente el tema del Tamagotchi, porque tenías que cuidarlo, tenías que alimentarlo, o sea, dependía el, digamos, esa pequeña mascota digital que eran un conjunto de píxeles, eso no tenía ni color. Dependía de tus cuidados, tenías que ser riguroso en darle de comer, en dormir, todas esas cosas para que no se muriera. Entonces, más allá del producto, el impacto fue de digamos, el uso que le daban, en este caso los niños, a un producto, porque ya había una conexión emocional, o por lo menos estaba buscando una conexión emocional entre un dispositivo digital, ¿cierto? Llámese máquina, llámese computadora, con, con las personas. Entonces, eso fue importante, digamos, ese tipo de, de lanzamientos que se hacían. Repito, buscando siempre representar lo que nosotros hacíamos sin lo digital, o sea, en nuestra vida cotidiana, utilizando mediaciones tecnológicas, porque mascotas siempre han existido, si no las cuidas, también se mueren, etcétera, etcétera. En 1999, la empresa Sega lanza Dreamcast, que fue una consola que se destacó por su excelente soporte para jugar en línea contra otras personas. Muchas personas vivieron el jugar desde una consola en línea, estoy seguro, desde la PlayStation 3. Pero miren que desde el 99 con el Dreamcast eso era posible. Pero tras no conseguir los resultados esperados, la compañía solamente se dedicó a la producción de juegos y no de consolas. Si no, existiría otro player en el mercado como PlayStation y Nintendo y Xbox, también compitiendo, ¿no? A Dreamcast le pasó lo que le pasó a Bene Barbush en el 45, porque en el 99
salvo en Estados Unidos, y habría que hacer una investigación si del 99 para adelante en Estados Unidos los hogares tenían internet. Yo creería que sí, pero creo que no con tanta, digamos, no para toda la población. Y si nos vamos al contexto latinoamericano, en el 99, ¿cuántos hogares podrían tener? O sea, ¿qué condiciones necesitaría yo para poder jugar en línea con un Dreamcast con mi amigo? Primero, tengo que tener el Dreamcast, él también debe tenerlo. Segundo, yo debo tener conexión a internet y él también debe tener conexión a internet. Tercero, debemos tener el mismo juego, ¿cierto? Para poder verlo, porque ya Dreamcast funcionaba con los discs, con los compact discs, ¿no? Con los discos. Entonces, una cantidad de condiciones que en ese momento yo creo que no se cumplían, porque donde mi amigo no tuviera el juego, pues no había nada que hacer, o donde no tuviera un internet aceptable, pues tampoco había nada que hacer. Por supuesto, eso ya luego, un año después, la PlayStation 2 saca un producto que permitía lo mismo. También te podías conectar a internet, pero creo que fue subutilizado, porque en PlayStation 2 me atrevería a decir que pocas personas jugaban en línea, pocas, por lo mismo. No había la conexión a internet eh, y no estaban las condiciones en ese momento. PlayStation 2 hasta hoy en día, y lo pueden buscar en Google, fue la consola más vendida a nivel mundial. Tiene ese récord. Aún no lo han superado ni PlayStation 3, ni 4, ni 5. Porque la PlayStation 2 sacó un producto muy personalizado, de relativamente de bajo costo, que pudo tener un gran impacto en las personas. Y digo de bajo costo porque un PlayStation 2 llegó a costar, por ejemplo, yo qué sé, 300 a 400 mil pesos en una época. En su lanzamiento sí era costoso, probablemente como lo sea hoy un PlayStation 5, ¿cierto? Que tiene un alto costo, pero con el tiempo van saliendo versiones que son más económicas. Y PlayStation sacó muchas versiones. Sacó yo me acuerdo, la grande, luego la media, luego la Slim. Entonces tuvo, digamos, tuvo un gran impacto a nivel social y pueden buscarlo. Todavía nadie le ha quitado esa bandera de ser la consola más vendida a nivel mundial. Y parte de eso fue por su gran catálogo que tenía de juegos. De hecho, la ventaja que siempre ha tenido PlayStation, por ejemplo, con Nintendo, que fue el líder durante muchos años, Nintendo fue monopolio hasta que llegó PlayStation, es que Nintendo, todos los juegos, pues tienen que tener como de cierta manera, desarrollados por la empresa, mientras que PlayStation permitía simplemente que desarrolladores independientes o empresas independientes desarrollaran videojuegos y simplemente pues ya los compilaban para que se ejecutara en esta consola. Y bueno, yo hace poco vendí mi PlayStation 2 y digo hace poco fue como hace unos 4 años. Sí, como 4 o 5 años. Lo tenía bien guardado, en buenas condiciones, tenía muchos juegos y lo vendí. Y justo me estoy arrepintiendo, no sé por qué lo vendí, no me gusta vender mis consolas. Pero bueno, ya lo que ven abajo, ya lo que ven abajo es ejemplos de cómo la multimedia empieza a utilizarse también en juegos, en libros interactivos. Entonces aquí en la parte de abajo pueden ver el Viewmaster. Viewmaster es un producto súper popular y yo diría que es el abuelo del Oculus. O sea, era el dispositivo para ver la realidad virtual en ese momento. ¿Cómo funcionaba? Estos disquitos que ven aquí eran fotografías que contaban una historia. Por ejemplo, vendían las películas de Disney, por ejemplo, Aladdin, Rey León, con fotografías y venían en estos disquitos. Entonces tú las metías y con la palanquita ibas moviendo, ¿no? Iba a ser como una especie de proyector, pero era un visor. Te colocabas el Viewmaster y veías, o sea, la fotografía te mostraba los planos como si estuvieran en 3D, como una profundidad de campo. Entonces, algo tenía el lente
para que pudiera interpretar la pequeña imagen que era como un negativo, prácticamente era un negativo, pero y al ponerlo acá entonces se ponía en color y los elementos tenían profundidad. Era una experiencia bastante bonita para la época porque se veía en 3 dimensiones, o sea, pues realmente no es que fuera 3 dimensiones, sino que tú lograbas apercibir que el fondo estaba como atrás, que acá habían otros elementos. Entonces era una muy buena representación. Por eso digo que es como el abuelo del Oculus, porque podías ver en 3D este tipo de archivos. Y aquí pues ven lo que ustedes actualmente pues visualizan en juguetes que tienen botones, que ejecutan sonidos, les narran historias, algunos pueden tener algo interactivo con las manos, táctil y demás. Es algo que ya es una realidad. Y aquí pues entra un poco en cuestión la definición en sí de lo que es la multimedia. La definición de multimedia dice que algo se considera una multimedia cuando tiene al menos 2 medios de representación. Esos medios de representación, ¿cuáles son? La imagen o la fotografía, el texto y el sonido. Y por ahí hay un cuarto que puede ser el video, ¿cierto? Entonces, el video o la imagen en movimiento, que es el término técnico que tiene el video. Si yo combino 2 de esos, ya tengo una multimedia. O sea que, según esa teoría, si yo tengo un libro escrito y encuentro una ilustración, ya estoy hablando de una multimedia. Si yo estoy presentando unas diapositivas y les pongo sonido, ya estamos hablando de una multimedia. ¿Ya? O sea, un texto con un sonido ya es una multimedia. Entonces, para reflexionar un poco sobre eso, ¿no? De que el significado de lo que es la multimedia es bastante amplio, que solamente con 2 medios ya se considera multimedia. Bueno, hagamos el mismo ejercicio cuando empezamos la presentación del día de hoy, que les preguntaba qué ven ustedes en esta imagen cuando veíamos la evolución del almacenamiento de archivos. Analicemos esto por un minuto y quiero que también voluntariamente escriban en el chat o intervengan en el micrófono y me dicen qué vemos aquí. La evolución de los gráficos. Muy bien, no sé si el que habló es también el mismo Gerson, pero aquí Gerson en el chat también está escribiendo qué evolución de los gráficos, ¿vale? Y también tenemos una analogía con la evolución del hombre, por así decirlo, ¿correcto? Ustedes miren cómo va evolucionando. Aquí hay algo para analizar y es lo siguiente. El personaje que viene en pantalla es Lara Croft, un personaje muy famoso de una trilogía de juegos, Tomb Raider, creo que la conocen. Quizás uno de los personajes femeninos más famosos de la industria de los videojuegos. Quizás, ¿no? Yo creo que sí, es como uno de los más mencionados y que tiene como más historia. Y miren la evolución que se tiene en el tiempo. La que está agachada, la que está de primero, es la Tomb Raider que salió para la consola PlayStation 1. Y si analicen, miren la estructura del cuerpo. Muy cuadrada, ¿cierto? Casi sin mucho detalle. La siguiente es la de Tomb Raider 2 de la misma consola, donde mejoraron, o sea, mejoraron sobre todo la textura, pero la composición de poligonal se llama eso, poligonal se llama a las formas geométricas en 3D, ya tiene una textura más avanzada. Ya la siguiente es de la consola PlayStation 2, donde había más poder de procesamiento de gráficos 3D, entonces por eso se comienza a ver más redonda y así sucesivamente hasta llegar a la última, que ni siquiera es la de ahora, ¿no? La última debe ser la de PlayStation 3 probablemente, pero ya hoy en día pues vamos a tener una Lara Croft bueno, con materiales mucho más realistas y con la tela, el cabello, mucho mejor representado. Pero ¿a qué voy con este gráfico también?
Y es que si ustedes ahora buscaran Tomb Raider 1 y ven un gameplay o lo buscan en internet, lo instalan, pueden instalar un emulador de PlayStation 1, es muy interesante hacerlo, y pueden descargar los ROMs. Hoy en día pueden descargar fácilmente juegos de PlayStation 1 porque pesan 200 megas, 300 megas, eso antes era imposible. Y entonces, si lo juegan, ustedes van a ver un mundo todo cuadriculado, de baja resolución, que es incómodo. Uno dice, yo cómo hacía para jugar esto en esa época y yo me imaginaba que esto era lo máximo. Pues resulta que eso confirma una teoría y es que lo que más importa entre un videojuego y el gamer no es en sí lo que hace el juego, sino lo que pasa en la cabeza del jugador. Véanse en High Score, el documental que les compartí. Ahí mencionan mucho eso. Lo que importa es lo que está pasando en la cabeza de quien está interactuando con el contenido. Porque gracias a ese fenómeno es que usted juega Space Invaders. Space Invaders es el juego de esos cuadritos que tiran, que hay que dispararles desde abajo para que se vayan eliminando y no invadan el mundo. Ese fenómeno es lo que hace que usted se sienta que está en una nave espacial disparándole, así usted vea un par de cubos. O sea que nosotros nos podemos entretener con una tapa, un par de tapas, después de que nuestra mente esté toda una historia y bueno, y toda una inmersión, realmente es lo que importa. Entonces, cuando nosotros jugábamos Tomb Raider, que se veía cuadriculado, nosotros la veíamos como la ven al final de la evolución, con todos los detalles. Y se vivía esa experiencia de esa manera. Entonces, para reflexionar un poco sobre eso. Y aprovechando entonces que estamos hablando de la evolución de los gráficos, quiero que vean la evolución de otro personaje muy reconocido de una trilogía llamada Metal Gear, ¿no? Entonces aquí tenemos un personaje que es Solid Snake, personaje principal. Es uno de mis juegos favoritos. Realmente tengo conocimiento de él desde PlayStation 1. Los de consola de Nintendo y todo eso, sinceramente no los jugué. Pero era juego de estrategia y era juego tipo arcade cuando estaba en Nintendo. Bueno, ya para el tema, digamos, analicemos aquí un poco el año y las consolas también. El primer Solid Snake es este de 1987. Como pueden ver, si yo quito, o sea, si yo le muestro esto a otra persona y le hago zoom, de pronto ni vea un personaje ahí, porque se ve más bien es una mancha que tiene apenas 4 colores. Esto salió para la plataforma de Nintendo y la plataforma MSX. Sinceramente no sé cuál es la plataforma MSX. La NES es la de Nintendo. Sería chévere que alguien buscara qué es la plataforma MSX. Miren en el 90 cómo evolucionó. Tiene más colores, ¿no? En la primera yo cuento 4 colores, que es el negro, el color que representa la piel, el color como del traje militar que es verde, y veo como en las botas una variación del azul. Entonces por eso cuento 4. Ya en el de abajo hay más colores. Hay 2 tipos de verdes, 2 tipos de café, 2 tipos de como de color de piel, y en las botas también hay como 2 tipos. Pueden haber perfectamente unos 12 colores. Y eso representa también a la capacidad de bits que tienen. Por ejemplo, Metal Gear 2 aparece que no estuvo para Nintendo, sino para la plataforma MSX. No sé si alguien buscó. Vengan, les ayudo. ¿Qué es la plataforma MSX? Gracias, Héctor. Microordenador doméstico, miren que era un computador, no era una consola. Microordenador doméstico de 8 bits comercializado durante los años 80 y principios de los años 90. Yo creo que había un amigo que tenía una consola que no tenía nadie más, o sea, que no era ni Nintendo, no era ni Play, tenía CDs. Es más, justo pensando ahora, pensaría que es la Dreamcast que les mencionaba hace un rato. Me acuerdo mucho que tenía Sonic instalado, o sea, creo que sí, porque Sonic es de Sega, ¿no? Bueno, entonces, vámonos al 1998, ya existía el PlayStation 1. PlayStation 1 dio un boom en la industria, primero por el tema de los CDs, por el tema de que los juegos
de PlayStation 1 se veían mejor que los de Nintendo, y siendo Nintendo, hablo del Nintendo 64. En el 98, por esas épocas, digamos que los dos grandes eran PlayStation y Nintendo 64. Pero los juegos de PlayStation se veían más realistas, eran como más serios, y los de los de Nintendo 64, siendo una consola más poderosa, porque tenía más, digamos, resolución en gráficos, tenía mayor capacidad de profundidad de color, pues no tuvo ese impacto. Entonces PlayStation pues lo barrió, ¿no? Lo barrió, y además porque tenía un catálogo más amplio de juegos. Entonces empezó como a liderar en cierta manera la industria de los videojuegos y de las consolas. Entonces miren a Solid Snake del 98. De lejito se ve bien, pero de cerca miren que a duras penas se alcanza a percibir algunas sombras que representan los rasgos faciales. Ya en el 2001, para la plataforma PlayStation 2, miren la diferencia. Ya tenemos un personaje con más detalles, ya tiene rasgos faciales y por supuesto pues una representación más clara o más real. 2004, Metal Gear Solid 3, plataforma PlayStation 2. Miren que algunos gráficos, aún siendo de la misma plataforma, van mejorando. Y eso es por más que todo por el equipo de desarrollo, por los diseñadores y los ingenieros multimedia que desarrollan los juegos. Y bueno, aquí ya pueden ver en el 2008, Solid Snake, plataforma PlayStation 3, ya con mucho más detalle. Y Metal Gear Solid 5 para la plataforma PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, y bueno, ya con todas las ventajas del procesamiento de gráficos, el PlayStation 3 y el 4, pues digamos que ya gozan de una gran capacidad de reproducción de gráficos. Bueno, volvamos otra vez a 1972, específicamente con el procesamiento de gráficos tridimensionales. Entonces, en el 77, una mano animada por computadora es lanzada por Edwin Catmull y Fred Park. Edwin Catmull es uno de los pioneros de Pixar, de la empresa que desarrolla al día de hoy pues películas animadas en 3D como Toy Story, toda la saga pues de películas de Pixar, en su unión incluso con Disney. Entonces miren este proceso que se realizaba para poder digitalizar un modelo 3D en la época.
dejarlo hasta ahí. Pues la verdad les cuento cómo, miren cómo lo tuvo que desarrollar. Basado en un modelo así, digamos, bueno, algún material, puede ser arcilla, bueno, hace pues la escultura de la mano y tuvo que trazar sobre ella unas coordenadas en X, Y, Z. Por aquí aparece, creo que más acá, creo que aquí está, sí. Miren la mano, el modelo, y aquí están trazadas las coordenadas de forma manual. Es como una especie de escaneo 3D, pero obviamente de la época. Y luego, pues, toda esa información es pasada al computador donde, pues, va a mostrar, por supuesto, en este caso, la estructura de mallas, que es la forma como están compuestas los polígonos de los gráficos tridimensionales. Entonces, fue un hito importante porque esta invención fue lo que permitió más adelante la animación, bueno, no tanto la animación, sino los gráficos tridimensionales para la industria del cine, para la industria de los videojuegos en 3D y demás. Al inicio de todo estuvo en este evento, estuvo presentado en un evento que se llama SIGGRAPH, un evento mundialmente conocido donde se muestran pues, las grandes exploraciones a nivel de tecnología gráfica y de IT. Entonces, Ed Catmull, y les recomiendo este libro que está acá. Se los voy a escribir por aquí. Se llama Creatividad S.A. En inglés es Creativity Inc. Es de Ed Catmull. Es interesante porque cuenta desde la perspectiva de un gerente de empresas de tecnología, cómo gestionar, por supuesto, pues, al personal que hace parte, y cuenta un poco la historia de cómo fue su relación con Steve Jobs al momento pues de darle un impulso a lo que luego se volvió Pixar. Bueno, y en este cuadro aquí vemos también para entrar en contexto y nos imaginemos lo que ha pasado en los últimos años. Muchos de ustedes sé que son del 2000, ¿cierto? Como nacidos del 2000 más o menos, cuando ya pues existían las redes sociales. Los nacidos antes del 2000 pues tuvieron una experiencia de cuando no existían estos medios de interacción, digamos, con plataformas digitales. Y aquí pueden ver algunas fechas clave. Por ejemplo, Facebook en el 2004, YouTube, que es una de las plataformas, pues, junto con Facebook más utilizadas en la actualidad pues, por su propuesta de video streaming. El video streaming fue como el descubrimiento del agua en su momento, o el descubrimiento del fuego dentro de la tecnología. Claro, el Messenger también era una plataforma de chat y una red social, sí, antecesora de muchos de estos. Eh, y el YouTube, digamos que cuál fue la gran apuesta, el sistema de video streaming, o sea, que ustedes puedan ver video mientras se va descargando. Anteriormente y con Ares y con todo eso que mencionábamos hace un rato, usted tenía que descargar todo el video para poderlo visualizar. Y cuando el internet no era tan rápido, yo me podía demorar semanas descargando un video, me podía demorar días descargando una canción. Y hoy en día lo hacemos prácticamente de manera instantánea. Twitter del 2006, Tumblr, realmente esa red social nunca la he usado. Instagram del 2010 y bueno, Pinterest del 2010. Miren que Instagram es relativamente nueva, es muy joven, solamente tiene 12 años. O sea que ustedes sí vivieron ese momento en el que apareció. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que es una red social una red social no, sino un medio social que pues está teniendo un gran impacto y es del 2016 más o menos. Esta sí está jovencita, lleva por unos 6 años apenas. Y digamos que en este último año va como en crecimiento. Entonces para que la tengan en la gira. Por aquí mencionan otras, Hi-Fi, sí. Me sorprende que hablen del Hi-Fi porque el Hi-Fi es bastante vieja. MySpace incluso más vieja todavía. Bueno, el hecho de que sea vieja no quiere decir que no la hayan usado, ¿no? De pronto la utilizaron o de pronto la vieron, pero el Hi-Fi fue como el Facebook, ¿no? Como el abuelo del Facebook. A pesar de que Facebook era más viejo, pero aquí en el contexto colombiano tuvo mucha fuerza el Hi-5, Hi-Fi.
TikTok empezó siendo música, correcto, es como Instagram, que comenzó siendo simplemente como una galería de imágenes y luego ya se convirtió pues en toda una red de interacción con comentarios, con seguir gente y todo esto, ¿no? Inspirado un poco en las mecánicas que manejaba Facebook, porque Facebook también era, el Facebook de hace años no era lo que es ahora, ¿no? Es toda una plataforma muy robusta de comunicación. Y bueno, pues ya para concluir en estos últimos 5 minutos, para tener claro lo que es la clasificación de la multimedia, o sea, todo producto multimedia que ustedes vean está dentro de estas tres categorías. Pueden existir muchas más, si miran otros autores y demás, se van a encontrar con muchas clasificaciones de interactividad, etcétera, pero al final parten de estos tres núcleos y son los siguientes. Una multimedia puede ser lineal, puede ser interactiva o puede ser hipermedia. La multimedia lineal es cuando el contenido avanza de forma progresiva de principio a fin y el usuario no tiene control del mismo. Un ejemplo es cuando usted está en el cine o cuando usted está viendo una película en televisión nacional, que usted no tiene ningún control sobre eso, tiene que vérsela y ya. Listo, ese es un tipo de contenido multimedia lineal. También a nivel de contenido. Si usted tiene un libro, la única manera de leérselo es página por página, no tiene manera de leérselo de otra forma. ¿Ya? Podríamos citar libros que tengan VR, que tengan realidad aumentada y demás, pero pues dañaríamos el ejemplo. Pero el libro convencional es de principio a fin y no tenemos ningún control sobre ese contenido. La multimedia interactiva es cuando el usuario ya puede realizar determinadas acciones sobre los contenidos, como por ejemplo hacer clic sobre un elemento que le permita controlar el avance. O sea que cuando ustedes están en un video en YouTube y tienen la posibilidad de pausar, tomarse un break, luego regresar y continuar, ahí ya estamos hablando de un contenido multimedia interactivo. Y no tiene nada a lo que uno podría decir, es que la interactividad suena como algo macro, como que tiene que ser algo pues que se mueve por todas partes. No, miren que lo interactivo es algo tan sencillo como un botón de siguiente o como un botón de pausar. Así de sencillo. Y la hipermedia es el máximo nivel, digamos, de, de, de interactividad y de contenido que puede llegar a tener una multimedia, precisamente, porque se combina el hipertexto, se le permite al usuario tener mayor control del contenido, utilizando botones, texto, imágenes y esos objetos. Un ejemplo de lo que es un contenido hipermedia es el Internet, porque ustedes pueden navegar por todas partes entre videos, se meten a un video y dentro del video encuentran un vínculo. Y también otro ejemplo de lo que es una hipermedia son los videojuegos, porque en el videojuego usted está interactuando con muchos elementos, el tomar decisiones te puede llevar a lugares distintos, o sea que no es ni lineal ni interactivo, es algo totalmente hipermedia, porque estás interactuando con muchos contenidos a la vez. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos para no faltaron estas dos diapositivas. O creo que voy a terminarlas para que no nos quede ningún pendiente. Esta diapositiva que están viendo aquí es para que ustedes reflexionen sobre la proporción que tienen las resoluciones de pantalla hoy en día. La primera era la televisión cuadrada, la segunda el contenido High Definition, que regularmente ya consumimos en la mayoría de plataformas, Full HD, 1080, y miren los formatos de hoy en día que los consideramos los Ultra HD, ¿no? Los 2K, 4K y 8K. Miren la dimensión que tiene exponencial con respecto a los antecesores, o sea, una completa evolución, al igual que en los gráficos y al igual que en los sistemas de transportar archivos. Y ya por último, entender que nosotros vamos a estar trabajando durante todo el curso con imagen digital. Entonces, lo primero que tenemos que identificar nosotros cuando vamos a trabajar con imagen digital es que existen dos formatos de color. ¿Ya? Existen dos formas de almacenar la información. RGB y CMYK. ¿Alguien sabe cuál es la apropiada para pantalla y cuál es la apropiada para impresos? Me gustaría que alguien interviniera si quiere hacerlo. Sé que Adobe
usa RGB. O sea, la suite de Adobe usa RGB. Me imagino que las pantallas también. Ok, bueno, para que quede claro, luego vamos a citarlo en muchas oportunidades. RGB y CMYK está en todas partes, o sea, está en Adobe, funciona con las dos. La verdad funciona con las dos. Mira lo que dice William, RGB es para publicaciones digitales y CMYK para impresiones físicas. Si se llevan eso hoy, es perfecto, porque quiere decir que, bueno, bueno, si yo voy a trabajar imagen digital, ya sé que trabajo con RGB. Y si trabajo CMYK, es porque voy a imprimir y voy a hacer una instalación interactiva física y necesito que el color se vaya para el medio impreso. Hoy en día no importa, porque igual nosotros trabajamos, el software es capaz de transformar los formatos de color de forma muy fácil. Antes sí era más complicado si no trabajabas en una desde el comienzo. Ahora digamos que es más fácil porque en cualquier momento podemos transformar un RGB a CMYK y viceversa. Pero hay que tener claro que el RGB tiene el rojo, el verde y el azul y utiliza la luminancia que tiene la pantalla para que nosotros podamos interpretar el color tal cual como es. Y el CMYK tiene también, digamos, los canales de CMYK, que son estos que están aquí, el cian, el magenta, el amarillo y el negro, que son los que tienen las impresoras. Esas son las tintas que hay que comprar para que nosotros podamos imprimir desde una impresora. ¿Qué influye en el CMYK? La luz del sol, porque ya es algo físico. Entonces, por eso los colores pueden verse distintos. De todas maneras, los software tratan como de simular que el CMYK se vea como el RGB, ¿no? Y el RGB como el CMYK cuando hacemos la transformación. O sea que cada vez, digamos, esa brecha es un poco menos evidente, pero es importante que a la hora de guardar una imagen para digital o para pantallas sea en RGB y cuando ustedes van a mandar a imprimir algo, unas fotografías y demás, tengan cuidado y guarden en CMYK. Si se equivocaron, repito, el programa donde lo reciben lo transforma y listo, no hay ningún problema. Pero en algunas ocasiones sí es importante tenerlo en cuenta porque el CMYK es más pesado que el RGB. Y hoy en día, así tengamos altas conectividades de Internet, es importante los pesos de los archivos para que tengamos un mejor rendimiento en la carga y en la forma de mostrar los documentos. Y bueno, muchachos, pues son las 12. Eso era todo por hoy. Quería pues mostrarles sobre todo esa introducción de ese contexto histórico, empezarles a dar información como esto del final, temas un poco técnicos con los que vamos a estar interactuando ya una vez estemos trabajando en los talleres. La próxima clase entonces vamos a empezar práctica, vamos a trabajar entonces una ilustración, vamos a hacer nuestra primera ilustración digital utilizando formas elementales y básicas del programa para ir reconociendo la interfaz de trabajo de Illustrator. Entonces que tengan un feliz resto de día, nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao chicos. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Solo, profe.